Continuamos con nuestra presentación de los materiales y llegamos a uno de los puntos que es crucial para esta pintura y para muchas otras, porque el soporte va a ser el receptáculo en el cual va a quedar registrada nuestra obra, es decir, nuestra expresión artística tiene como depositario diferentes materiales, los cuales se adaptan conforme a las técnicas diversas, a las diversas necesidades de cada uno de los artistas. En el caso de la pintura oriental, y hablando así genéricamente, bien saben ustedes que siempre estamos aludiendo a la pintura china, en particular, madre de toda la región, donde todo fue creado, este también es un invento chino. Casi toda la bibliografía hasta hace pocos años comentaba que un individuo de nombre Tsai Lung había comentado al gobernante de la región que había descubierto un tipo de material sobre el cual se podían registrar distintos elementos, llámese ideogramas, formas chinas, inscripciones típicas de ellos, y rápidamente esa información llegó a conocimiento del emperador. Esta historia se ubica en la época de la dinastía Han. Más o menos es fácil recordarla a grosso modo, porque si pensamos 200 años antes de Cristo y 200 años después, es más o menos simple de recordar y no tenemos que forzarnos a empezar en considerar 221 y 206. 200 y 200 cerramos ahí. Pues bien, en ese momento esta persona había hecho una reunión de elementos, en definitiva el papel es una mezcla en sí, en la cual predominan fibras vegetales por sobre todo. Ahora resulta ser, como ocurre más de una vez en cuanto a la historia del arte, en cuanto a los datos que se van conociendo acerca de la arqueología, que en una tumba hallada varios cientos de años antes se encontraron trozos de papel. Es decir, no eran iguales a los de Tsai Lung, pero eran papel en sí. Así que ha habido un corrimiento en este descubrimiento que ha invalidado prácticamente casi toda la bibliografía existente hasta el año 2000. Bien, les decía recién que el papel es una mezcla y que en esta mezcla predominan fibras vegetales. De ahora en más nos vamos a referir exclusivamente a los datos que nos ofrece la pintura tradicional china. Bien, el principal componente que se ha utilizado ha sido el árbol de la mora. De la misma manera que ellos con la sericultura, es decir, con los gusanos de seda, se alimentan de sus hojas, con todo el remanente de la planta, por machacado, obtienen una pulpa rica en fibras largas. Cuando nosotros hablamos de la tecnología de manufactura del papel, estamos haciendo referencia siempre a que estas mezclas acontecen y se producen en bases acuosas. Es decir, que ese machacado, siempre en presencia de agua, admite ir añadiendo nuevos componentes e ir haciendo ensayos diversos con mezclas diferentes. Sin embargo, insisto, lo que predomina es una fibra larga. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las fibras de los papeles se dividen en tres tipos: fibras cortas, medianas y fibras largas. Las fibras largas permiten que al ir mezclándolas se hagan un entrecruzamiento muy firme que permite que el papel de uso artístico tenga unas propiedades que son particulares. Son mucho más resistentes que todos los demás.
El papel prensa, el utilizado para los papeles de diario en la cotidianeidad, son de fibra corta. Si nosotros pensamos en esa producción, tenemos que imaginar grandes bateas trabajando dos personas juntas y en esa pulpa, en esa mezcla muy homogénea en agua, introduciendo unas planchas y al levantar ya tenemos una cantidad de esa pulpa distribuida de forma pareja y esa es una hoja hecha a mano. Ahora bien, ¿cómo vamos a usarlas nosotros? Bueno, nosotros vamos a distribuir nuestro trabajo en dos momentos muy diferentes. El momento del ensayo es el momento que más dura, es en el cual nosotros podemos cometer errores, ensayar cosas diversas, ir buscando, hasta que nos convencemos que estamos cercanos a una imagen deseada. En ese momento, sí tomamos un papel profesional para hacer el registro de la obra. En todo esto, igualmente, debe de haber un ajuste, es inevitable, porque dado que los papeles de ensayo son diferentes a los papeles profesionales, la respuesta que obtenemos va a ser diferente también. El tema es que tratemos que esa lejanía entre una experiencia y la otra no sea excesivamente lejana. Pues bien, vamos a verlos entonces. Empecemos con los papeles de ensayo. En nuestro medio disponemos del papel sulfito, así se llama genéricamente, y como ustedes apreciarán, vamos a compararlo con otra hoja de papel que la vamos a poner cruzada. Tenemos dos tonalidades diferentes. No olvidemos que nosotros vamos a ensayar siempre con tinta china, esa tinta que presentamos con tantas ganas en oportunidad anterior, y que a esa tinta la vamos a diluir con cantidades de agua para obtener grises. Si el papel de entrada, como el sulfito, nos está dando un tono de gris, en una escala de grises está tomando por sí mismo un gris que no lo vamos a poder apreciar al diluir la tinta, cosa que no ocurre en este otro papel, porque su aspecto cremoso pone en evidencia hasta las menores insinuaciones de grises. Bien, estas hojas vienen en diversos tamaños. Aquí hay una cantidad cortada al tamaño cómodo para realizar nuestros ejercicios. Entonces, el papel cremoso se conoce como papel de estraza. Y el papel grisáceo, repetimos, es el papel sulfito. Bien, enseguida vamos a ensayarlos, así que espero que estén bien atentos para ver esos ejercicios. Ahora entonces, a continuación, vamos a hacer el comentario apropiado en cuanto a los papeles llamados genéricamente de arroz. Pero antes de entrar en ese mundo individual, quiero comentarles lo que significa el peso del papel. Cuando nosotros cortamos 1 metro cuadrado, es decir, 1 metro por lado de hoja de papel, o sumamos tantas hojas que en su conjunto consigamos 1 metro cuadrado de papel, eso lo ponemos sobre una balanza con la sensibilidad necesaria. Con una balanza, como se llama, granataria, es suficiente, porque vamos a medir cantidades de peso que no son exageradas. Tampoco necesitamos una balanza analítica porque no nos vamos a manejar con ninguna cifra después del 0.
Así que con una balanza de cocina bastante sensible nos alcanzaría para luego de cortar poner a pesar y poner en evidencia cuántos gramos pesa cada hoja por metro cuadrado. Bien, eso permite que se dividan los papeles en 3 categorías en Occidente: papeles livianos, papeles intermedios y papeles pesados. Los papeles livianos no exceden los 200 gramos promedio. Un papel mediano no excede los 300 gramos. Y todos aquellos por encima de los 400 gramos, hasta 800 por ejemplo, que los hay, son papeles considerados pesados. Ahora bien, estos papeles delgados que se usan en Oriente permiten que la tinta escurra, de modo tal que nunca se procuró tener un papel excesivamente pesado. La categorización, entonces, de los papeles chinos, también podemos dividirlas en 3. Los papeles ligeros no exceden los 40-45 gramos. Un papel intermedio no excede en demasía los 80 a 90 gramos y de ahí en más se consideran papeles pesados. Los papeles, por ejemplo, utilizados en China para un biombo, para una puerta corrediza cuya trama signifique una lámina de papel, están como máximo en los 150 gramos. Quiere decir que toda la diversidad de papeles en China podemos considerarlo desde nuestra vista occidental como todos papeles ligeros. Bien. Al humedecerse estos papeles, enseguida, insisto, nos dan un registro muy claro y al ponerlo sobre el pañolensi, sobre esta tela oscura, enseguida transparenta en cierto modo, observen en este sector y comparen contra esta otra área, esa transparencia ya de entrada nos está señalando un papel delgado, un papel muy ligero. Como veremos en el futuro, papel ligero significa técnica rápida, mucho control del agua, total decisión y sin errores. En contracara con este tenemos un papel intermedio que cuando lo superponemos a la parte oscura no notamos diferencias importantes. De modo tal que este papel intermedio va a permitir una técnica un poco más lenta, va a ser necesario un control del agua absoluto y bueno, todos los papeles orientales registran cualquier mínimo detalle, así que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder evitar mostrar el estado de ánimo del artista. No permite enmiendas. Cuando se trabaja por superposiciones, porque se necesita para obtener texturas, pero más de una vez van a ser obras cuyas distintas partes son de pinceladas únicas. Ahora bien, estos rollos de papel pueden tener distinto largo, entre 8 y 12 metros, una hoja única, y pueden tener en altura un promedio que va de los 40 a los 80 centímetros. Para aquellos que en Occidente no trabajan el formato apaisado, es decir, grandes formatos a lo largo, de esos que al ir desenrollando el rollo vamos viendo la imagen, reenrollándola y viendo las demás partes. No es nuestra costumbre en general hacer trabajos de esa índole.
En realidad, nosotros lo que perseguimos a través de nuestra idiosincrasia absolutamente occidental en el manejo de estos materiales tan particulares es enriquecer todo ese contenido artístico que ya tenemos, ensayando nuevas condiciones y nuevos materiales. Bien, el papel como invento chino en algún momento pasó a los árabes. Las tribus de centro de Asia tomaron prisioneros a algunos soldados chinos que conocían los secretos del papel, y ese fue realmente un gran descubrimiento por parte de los árabes, que rápidamente, a través de su expansión por el norte de África y luego la penetración hacia Europa y intermediando con España, van a ubicar allí el primer molino de papel en la ciudad de Sátiva, cercana a la capital en la región de Valencia. Allí es donde se instaló el primer molino papelero, y estamos hablando nosotros que estamos alrededor del año 1000. Observemos que toda nuestra Edad Media previa hasta esas épocas y demás, lo que utilizamos fueron derivaciones del papel que habían inventado los egipcios a su modo en el papiro, y todos los distintas pieles de animales que se acondicionaban para registrar los códices y demás obras europeas. Luego el papel pasa de España a Italia. El segundo molino europeo es en la ciudad de Fabriano, en el norte, en la región de la Lombardía, y luego continúa su paso como invento a otras regiones, pasará a Francia, pasará a Alemania y por último llegará a Inglaterra. En cada sitio, bajo la misma tecnología, utilizarán distintas mezclas, utilizarán distintas aguas. Algunas resultarán un poco más duras que otras aguas por la cantidad de cal que contienen, y los resultados serán por demás diversos. Pero recordemos, eso sí, que el papel es uno de los 4 elementos del escritorio, o uno de los 4 tesoros del letrado. Bien, como les decía, el papel es fundamental, es el soporte vital. En este caso va a ser el soporte de toda la pintura tradicional china, sumado a una cantidad de obra que se hace sobre seda y descontando la pintura mural. Pero en cuanto a pintura transportable, el papel va a ser el soporte de elección. Por lo tanto, ¿qué dijimos? Pintura transportable. Papeles van, papeles vienen, los llevamos de aquí para allá, los estivamos, los guardamos, y para todo eso, siendo que es un soporte delicado, es necesario darle una cierta atención. Observen una condición: el papel tiene recuerdo. Si yo lo he enroscado, enseguida tiene la tendencia de volver a la posición en que fue enroscado. Esta posición resulta de que con mucho cuidado, una vez que logro dar una pequeña vuelta, lo voy acompañando, porque el papel registra enseguida cualquier tracción indebida. Por lo tanto, debemos de ser muy cuidadosos. A veces, haciendo un chiste, diría yo que hay que cuidarlo como la colita de mi nieta. Bien, yo les recomiendo utilizar tubos de PVC. Estos tubos son muy aguantadores al aplastamiento, y el papel dentro de ellos se acomoda perfectamente. De hecho, podemos tener tubos a las medidas que nosotros usamos, y luego tiende a expandirse por dentro. Entonces no es que se cae con facilidad. Ahí está.
Esta es la manera de poder guardar en muchos tubos, ubicados por tema, ubicados por diferentes pesos o gramaje de papeles. Recordemos que los papeles estos tan delicados, de tan poco gramaje, papeles ligeros, esos papeles precisamente suelen no ser atacados por distintos xilófagos, por las características de los materiales que tienen. De todos modos, lugares húmedos no son aconsejables. Así que, si nosotros podemos poner algún tipo de tapa, o la podemos manufacturar con cartón, un círculo de cartón para tapar y no permitir un intercambio exagerado con el medio ambiente, va a ser muy favorable. Bien, terminada esta parte, tenemos ahora que hacer el comentario del uso del color. Muy bien, en Oriente, desde la más temprana época, el color ha sido absolutamente natural. Evidentemente que en una expresión artística tan antigua no había síntesis orgánica en aquella época y la síntesis inorgánica era muy escasa. La alquimia china es muy antigua. Sin embargo, tenían a disposición distintas menas, distintos sectores donde la explotación era muy favorable al hombre, cuando no encontraba algún material directo que solo debía ser molido. Así que se caracteriza la pintura china en casi toda su historia de ser pigmentos naturales. Los pigmentos naturales los dividimos en dos tipos, como mencionara yo recién, en forma inorgánica, los distintos óxidos de hierro. Son sales en los que predominan los colores que van desde el amarillo, amarillo ocre hasta el negro, transitando por distintos pardos, pardos rojizos, etc. Esa es su clave. Luego tenemos la parte orgánica, que son producidos por distintos vegetales. Por ejemplo, la indigófera tintorea es la que producía el añil, el color azul violáceo. También la molienda de la malaquita producía los verdes y la molienda de la azurita el azul que nosotros conocemos técnicamente como muy cercano al azul cobalto. Por supuesto, oscuro, ¿no? Bien, entonces, observen ustedes en una paleta simple, la expongo así porque material que no se usa es material para mostrar. Evidentemente acá ustedes están apreciando todos elementos de uso prácticamente cotidiano. Bien, cada uno de estos sectores está ocupado por un color y ustedes van a ver que cada uno de ellos está envasado en cápsulas de porcelana que al momento en que nosotros hagamos su uso, le añadimos un poco de agua, poca cosa, lo suficiente para poder hacer ese barro de color que luego diluyendo va a ir directamente a la obra. Algo fundamental que ustedes siempre deben hacer cuando inician alguna placa de colores es hacer todos los ensayos para que sepan exactamente con qué color se encuentran. En este caso, están en el mismo orden que las cápsulas. Acá está el primero y su ensayo. Acá tenemos el índigo, ahí lo pueden observar. Los verdes se encuentran en aquel sector, el violáceo aquí arriba. Esa es la paleta simple, todo lo demás se realiza por combinaciones de los colores. Ellos no tenían una consideración de círculo cromático como nosotros, pero lo conocían intuitivamente. De un modo empírico habían realizado todas las mezclas y su paleta es por demás rica. Luego sí, el color va a evolucionar con las épocas y va a adquirir ciertas características y tendencias.
Pero eso es motivo de una charla futura. Observemos los pigmentos ya pasando a valores comerciales mucho más altos, pigmentos de gran calidad. También estos pigmentos están en porcelana y tienen la identificación de cada color en ideogramas del lugar. Y, por supuesto, uno hace siempre el ensayo, la prueba del color, y uno va teniendo una idea con lo que se encuentra. Este es un tipo, el craquelado típico que ustedes pueden apreciar, este resquebrajamiento que le ocurre a la masa de pigmento, no es algo que vaya en demérito de nada, es su condición natural cuando evapora. Y cuando nosotros lo recomponemos con un poco de agua, enseguida adquiere características de aguada o acuarela. Y acá tenemos también otra donde podemos apreciar los ensayos de los colores, observar el azul índigo de Oriente en relación al azul de la, como les había indicado antes, de la azurita, que se parece al azul cobalto. Ahora, en realidad la pintura china lo que va a manejar por sobre todo es el contraste del color. De modo tal que los colores se van a lucir por quien tiene de vecino al lado y por la manera en que lo vamos a aprender a combinar con la tinta. No tienen la transparencia que posee la acuarela occidental. No porque no lo hayan buscado, simplemente que la molienda de los pigmentos para ellos alcanzaba sus necesidades como la realizaron. Es decir, que podríamos decir que los pigmentos en la pintura china son equivalentes a lo que conocemos nosotros como un gouache. Un gouache es como una témpera bastante clara, aclarada. Mantiene su opacidad, pero no tiene ese grado de gran saturación, es decir, que enseguida en gran cantidad de pigmento se apaga. No, eso no ocurre. Entonces está a medio camino entre una técnica de témpera clásica o un temple y una acuarela que obviamente saben todos ustedes que es la técnica no compleja. Es la técnica más delicada porque el grano de pigmento es el más pequeño de todo el campo artístico. Muy bien, guardamos entonces esta batería de colores y enseguida vamos a continuar con la última de las cuestiones que es importante en la presentación de materiales.